Bienvenidos a este video. Hoy queremos poner en perspectiva unas ideas para poder tratar los contratos de construcción. Algunos aspectos importantes que deben de considerarse cuando tratamos contratos de construcción, lógicamente son todos aquellos aspectos contables que giran en torno a estas operaciones, las implicaciones tributarias y los controles especiales. Particularmente hoy queremos tratar los ingresos. ¿Cómo se controlan o se miden los ingresos para contratos de construcción que transgreden ejercicios contables o que se prestan en periodos de largo plazo? Primero que nada, hay que entender que los contratos de construcción, tal como lo hemos platicado en las clases anteriores, se trata de un servicio. Y existen métodos específicos para poder calcular cuánto es el grado de avance que está teniendo el servicio durante cada uno de los periodos en los cuales se va a desarrollar. Estos métodos permitidos, que se conocen como métodos para determinar el porcentaje de avance de la obra, están previstos en el párrafo 23.22 de la NIS para las pymes. Hay tres métodos posibles. Platiquemos un poco sobre ellos. El primer método se conoce como método de los costos incurridos. Este método se basa en la cantidad de costos que ya fueron incurridos o utilizados en la obra para determinar un porcentaje o un factor sobre la base del total de los costos que se van a utilizar o que se han proyectado utilizar en ese servicio. De manera que, habiendo determinado el porcentaje de los costos incurridos, es posible también calcular cuánto es la cantidad de ingresos que ya pueden ser contabilizados. Por eso se conoce como método de los costos incurridos. Es un método muy utilizado, si no el más utilizado seguramente en la práctica, por la facilidad o factibilidad que existe de poder determinar la cantidad de costos que ya fueron empleados, porque esto depende únicamente de un control que se tiene que llevar. Pero hay otro método que también se conoce como inspección física. En términos muy simples, debemos de entender que la inspección física pasa por contratar especialistas que a través de una verificación del servicio o de la obra que se está llevando a cabo, este especialista puede determinar cuánto es el porcentaje de terminación que esa obra tiene en función de todo el servicio que se tiene que prestar. Y basado en esa opinión especialista se determina el nivel de avance que tiene esta obra o grado de terminación a través de un porcentaje, y ese porcentaje se aplica al total de los ingresos que se tienen previsto para calcular cuánto ingreso ya puede ser contabilizado. El tercer y último método permitido por esta sección es terminación de una porción física del servicio. Este método funciona a través de los contratos, es decir, cuando se efectúan los contratos se establecen los grados de avance y se determina hasta qué punto representa qué porcentaje. Y en la medida en que se llega a ese punto se entiende que se ha alcanzado ese porcentaje y por lo tanto esa es la cantidad de ingresos que puede ser contabilizada. Es una explicación general para más o menos comprender de qué se trata. Ahora quiero llevar estos elementos a un ejercicio práctico para dar unas ideas más o menos de cómo debería tratarse un contrato de construcción, tomando en consideración que existen muchos otros elementos que dependen de las condiciones bajo las cuales se está llevando el servicio. Aquí tenemos un planteamiento que vamos a leer juntos. Dice, con fecha 25 de agosto del 2021, la empresa El Constructor S.A. firmó un contrato con el Estado de El Salvador para construir el paso multiniveles del Redondel Integración. El contrato tendrá una duración de 2 años, iniciando de forma inmediata. Los ingresos estimados del proyecto, es decir, la cantidad de ingresos que se ha contratado o establecido a través de este contrato, es de $6.750.000, más IVA. Y los costos estimados, entiéndase que estos son valores estimados, es un 70% de los ingresos. Dice que en la misma fecha, es decir, el 25 de agosto del 2021, se recibió en efectivo un anticipo de $1.900.000. Se entendería que esto es para iniciar la obra. El resto de desembolsos dice que se va a efectuar en enero de cada año tras el corte que se va a ir haciendo en cada uno de los avances. Muy bien, estas son digamos que las condiciones bajo las cuales se está llevando la operación. El primer análisis que vamos a hacer es aquí, en fecha 25 de agosto. Hay que entender que aquí solo se está efectuando el contrato. Todavía no se ha iniciado el proceso del servicio, por lo tanto se entiende que esto no se ha ganado. Al no haberse ganado, todavía no constituye ingreso a partir del análisis de la definición.
Por otro lado, están proyectados los ingresos, es decir, que tenemos una medición fiable de los ingresos, eso está bien. También podemos determinar de forma fiable los costos. Pero al no haber concretado el servicio, es decir, no haberse constituido el devengo, se entiende que esto todavía no puede ser contabilizado como ingreso. Ahora bien, desde la perspectiva de los recursos recibidos, se entiende que se ha recibido una cantidad de dinero que aún no me pertenece, por lo tanto esto se tiene que tratar como un anticipo. Pero hay un elemento importante. Por tratarse esto de un servicio, este 1.900.000, aun cuando es un pago parcial, ya grava impuesto de IVA. Seguramente recordarán que el artículo 18, que es el momento en que se causa el impuesto, establece que por los pagos totales o parciales, incluso por los anticipos que se recibieren cuando se están prestando servicio, se causa el impuesto correspondiente. Tomando en cuenta esos elementos, el primer registro contable no sería para registrar ingresos porque, como hemos concluido, estos ingresos todavía no cumplen la definición, no cumplen las condiciones, no hay un grado de terminación todavía, no hay devengo. Es cierto que podemos medir el ingreso, podemos medir los costos y hay evidencia, o mejor dicho, no hay evidencia contraria que diga que los beneficios no vayan a fluir hacia la empresa. Aún así, el ingreso no puede ser contabilizado. Eso no significa que no se tiene que hacer un registro en esta fecha. El 25 de agosto del 2021 tendrá que reconocerse la recepción de estos recursos como un anticipo y además el impuesto que se ha generado a partir de ese pago parcial. Entonces aquí tenemos la información que corresponde. Un día 25 de agosto del 2021 en un registro X vamos a cargar efectivo y equivalentes bajo la subcuenta de bancos. ¿Cuánto hemos recibido en total? De acuerdo a esto, 1.900.000. No hemos recibido más que 1.900.000. De manera que si esto constituye hecho generador, sobre esta base debemos de entender que el IVA está incluido. De manera que al dividir esto entre 1.13 por 0.13 encontraremos el IVA débito fiscal que se ha producido, tomando en cuenta que ya se constituyó el hecho generador de acuerdo a lo que dice ese artículo 18. Al hacer la división nos da 218.584,07. La diferencia, por la conclusión que ya tenemos que no puede ser ingreso, se va a llevar a un ingreso recibido por anticipado, bajo una subcuenta que puede ser servicios de construcción. Ahora bien, esto puede llamarse cuentas por pagar, anticipo de clientes, eso depende mucho del catálogo. Esto sería la diferencia entre el 1.900.000 que se recibió en total menos el impuesto que se está generando por eso. La diferencia es lo que realmente nos han anticipado. Este es el registro que se tendría que hacer en la fecha del contrato, tomando en cuenta que sí constituye hecho generador, pero no se debe reconocer ingreso porque no se cumplen las condiciones. Inmediatamente entendemos que comienza a correr el proceso de prestación del servicio. Estamos comenzando con la construcción y tal. Y aquí tenemos el comportamiento que corresponde al primer año, que también se entendería como ejercicio contable. Toma en cuenta que el planteamiento decía que esto iba a durar 2 años, pero mire cuándo está comenzando. Un 25 de agosto. Significa que el 25 de agosto del 2022 va a cumplirse 1 año y el 25 de agosto del 2023 2 años. Pero ahí van a quedar 3 ejercicios contables involucrados. Eso es importante. Volviendo al cuadro del que estábamos hablando, este sería el comportamiento del primer ejercicio, si lo quiere ver de esa manera. Dice que para el primer año se adquirieron materiales por un importe de $2 millones, de los cuales, atención, 1.653.750 ya fueron utilizados en la construcción. Esta es la clave. Cuando nosotros estamos pensando en qué valor es lo que voy a tomar yo como base para ir determinando el porcentaje de avance de la obra, siempre tendrán que ser los costos incurridos. Una cosa es cuánto ya compré y otra cosa es cuánto ya utilicé en la obra. Costos incurridos es sinónimo de utilizados. Siempre tendrá que ser los valores que ya fueron utilizados para que eso me dé un dato mucho más razonable de cuánto ha avanzado la obra, basado en el método, lógicamente, de los costos incurridos. Se hace una aclaración aquí, además, que ya la factura se efectuó según el grado de avance, es decir, que al final del ejercicio, aquí estamos pensando que es al cierre del año, vamos a calcular que tanto ha avanzado la obra, tomando en cuenta que en esa fecha se factura además. Pues bien, tenemos que empezar a construir una matriz, que es la matriz de control del ingreso. ¿Cómo se construye esta matriz?
Primero, proyectamos los ingresos totales, que como habíamos dicho en el ejemplo, son 6.750.000. Hasta este año no hay ningún ajuste a los ingresos, por lo tanto los ingresos siguen siendo proyectados 6.750.000. Nos decían que los costos eran el 70% de esos ingresos. Si hacemos ese cálculo nos da 4.725.000. Tampoco hay ajustes a ese costo todavía. Tenemos un costo siempre de 4.725.000. Aquí está la clave, porque lo que ponemos aquí es cuántos costos hemos incurrido. Los costos incurridos, tal como lo vimos aquí en este primer año, son 1.653.750. Independientemente de que hemos comprado materiales por 2 millones, pero no todos han sido utilizados. Por eso decimos, los costos incurridos son 1.653.750. Esto significa que si se proyecta gastar 4.725.000 menos los costos que ya se gastaron, esto es lo que queda pendiente por gastar, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cómo se determina el porcentaje que me dice a mí qué tanto ha avanzado la obra? Basado en este método de los costos incurridos, tomamos los costos incurridos, que es esto, y lo dividimos entre el total de costos. Si nosotros tomamos el 1.653.750 y lo dividimos entre los 4.725.000, vamos a descubrir que el porcentaje o factor me da 35% o 0.35. Ese factor representa en realidad el porcentaje que la obra ha avanzado basado en este método. Volvamos a verlo, 1.653.750 entre los 4.725.000 dólares, que es la cantidad que se proyecta gastar en total. Eso me da un factor de 0.35, que es lo mismo decir el 35%. Este método entonces, basado en su lógica, me está diciendo que la obra al final de este año ha avanzado en el 35%. Si la empresa va a obtener ingresos por 6.750.000, significa que ya puede registrar el 35% de todos estos ingresos. Si hacemos esa multiplicación, es decir, tomamos los 6.750.000 y lo multiplicamos por el 35%, nos dice que ya nosotros podemos registrar 2.362.500 para este primer año. Y así de sencillo, es decir, un factor basado en los costos que ya fueron empleados en la obra me dice la cantidad de ingresos que ya puede ser contabilizado. Quizás un elemento importante aquí a considerar es que esta matriz es mejor hacerla con valores sin IVA. No es que no se pueda hacer con IVA incluido, pero lo mejor es con los valores sin IVA para luego incorporar el IVA de aquello que ya se puede constituir como ingreso. Pues este es el valor que ya se puede registrar. Y como nos aclaran que este monto una vez determinado se factura, entenderíamos entonces que se causa el impuesto. De acuerdo a la lógica técnica de la normativa, esta es la cantidad de ingresos que ya devengué. Si se cumplen el resto de condiciones, porque esto no está exento del análisis de eso, es decir, tengo que ver si realmente lo voy a poder cobrar, si se puede medir el ingreso, que ya vieron que sí, el grado de terminación ya se completó, que si los beneficios van a fluir hacia la empresa y que si puedo establecer los costos relacionados con eso, pues claro, aquí tengo los costos, significa que todas las condiciones se cumplen técnicamente hablando. Y si lo analizamos desde la perspectiva fiscal, como ya se facturó, entonces ya se constituyó el hecho generador. Eso nos llevaría a hacer un registro contable que se miraría más o menos de esta manera. Un registro X que el 31 de diciembre del 2021 cargamos cuentas por cobrar. Bueno, aquí hay un elemento importante a considerar. Vea, nosotros ya teníamos un registro previo en el que nos habían anticipado y ya había una parte del impuesto que se había generado. Entonces hay que tener cuidado, que aunque aquí estoy facturando en realidad los ingresos, ¿ve? Porque yo allá no lo había facturado, pero aquí sí los estoy facturando. Una parte de estos impuestos ya fueron presentados o declarados a la administración tributaria, que es esta cantidad. Además, una parte de todos estos ingresos ya me lo habían anticipado a mí. Por eso es que a la hora de hacer el registro contable debo de tener cuidado con respecto a eso, porque existía un anticipo y una parte de los impuestos ya se había producido. Si ahorita estamos determinando que los ingresos ordinarios son 2.362.500, que es esto que está aquí, y ya me habían dado un anticipo sin IVA, como ve, es la cantidad justamente del anticipo. Mire, si al ingreso total le quito lo anticipado,
me dice que esta es la cantidad o la parte que no ha pagado impuestos, si usted quiere verlo así. Si yo entonces multiplico esto por el 13%, me dice que el impuesto es de 88.540.93. En palabras muy simples, lo que me está faltando por registrar en materia de impuestos es 88.540.93, que sumado a la cantidad que es la diferencia entre el ingreso total y lo que ya me han anticipado, esto representa mi cuenta por cobrar. Esto más el impuesto sería mi cuenta por cobrar total, que es lo que hoy me debería la empresa. Claro, es una forma de hacerlo, pero existirán muchas otras formas. Por ejemplo, usted dice, agarro cuánto es el ingreso total, calculo todo el impuesto que generaría, le resto el impuesto que ya había registrado y eso llegaríamos exactamente a la misma cantidad. Y luego por diferencia comienzo a encontrar estas cantidades, porque voy a encontrar cuánto es este valor total menos lo anticipado, me va a decir cuánto es la cuenta por cobrar. No importa cómo llegue, lo importante es que tenga el cuidado de no duplicar el impuesto. Teniendo estos elementos, lo que hacemos es que cargamos la cuenta por cobrar por lo que hoy me debe, que serían solo 769.625. ¿Cómo surge esto? Es la suma de estos 681.000 más el impuesto que se está generando, digamos el complemento del impuesto. Cargamos el ingreso recibido por anticipado, que también podría ser una cuenta por pagar anticipo, que es lo que teníamos ya abonado previamente aquí, porque claro, ahora ya se constituyó en un ingreso, deja de ser una obligación. Entonces cargamos el ingreso anticipado por 1.681.415.93. Abonamos el IVA débito fiscal complementario, solo la parte que falta para no duplicarlo, que son 88.540.93. Y abonamos los ingresos, ahora sí porque ingresos no habíamos contabilizado nada. Vamos a abonar los ingresos ordinarios porque la empresa se dedica a la actividad de la construcción bajo la subcuenta de servicios de construcción. Algunas empresas pudieran ponerle solo ingresos por servicio, pero bueno, es más representativo esta subcuenta para empresas que se dedican a este rubro. 2.362.500, que es la cantidad de ingresos que nosotros determinamos a partir de la matriz que representan el 35%, que es lo que ya se puede contabilizar. Justamente aquí está ya el ingreso. A partir del avance, el hecho generador se ha constituido. Hemos restado el anticipo que ya nos habían dado. Hemos contabilizado el complemento del impuesto porque el anticipo también grabó una parte del impuesto y hemos reconocido la cuenta por cobrar por la diferencia. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, esto no se hubiera facturado aquí? Si no se hubiera facturado, entonces el hecho de generador no se constituye con respecto a esta cantidad. Es decir, estos 88.000 no surgirían, porque como no me los están pagando y tampoco se han facturado, este impuesto no surgiría, no se constituye el hecho generador. Esto lo pueden encontrar en el artículo 18 de la ley de IVA. Este sería entonces el registro para el primer periodo. La misma lógica utilizamos para los periodos siguientes. Por ejemplo, aquí estamos en el comportamiento del año 2. Dice que en el año 2 se emplearon 1.540.740. Estamos hablando de los costos. Sin embargo, dice que en este año se estimó un aumento de los ingresos de 316.000 y un aumento de los costos de 189.600. Se hace la aclaración que al cierre también se facturó el avance correspondiente. Pues veamos cómo se comportaría en la matriz de control de ingresos. Tenemos los ingresos que se repiten, 6.750.000, pero ha habido un ajuste en los ingresos por 316, lo que significa que los ingresos pasan a ser $7.066.000. En cuanto a los costos, se repite la cantidad que era el costo original, pero se ha ajustado en 189.600. Esto hace que los costos tomen un total de $4.914.600. Ahora bien, aquí hay un elemento importante que considerar, que es que cuando hay ajustes en los ingresos o en los costos, es necesario trabajar con porcentajes acumulados para que se corrija el vicio del porcentaje previamente establecido. Entonces lo que tenemos que hacer es acumular las cantidades. Por ejemplo, nos dicen que el año pasado, hasta el cierre, nosotros teníamos unos costos incurridos de 1.653.750. Si este año se incurrió en 1.540.000, lo sumamos a esta cantidad y eso nos da 3.194.490. Estos serían los costos incurridos acumulados.
Al dividir estos costos incurridos entre el total de costos, que serían 4.914.600, nos dice que el servicio lleva un grado de terminación del 65%. Tome en cuenta que esto es lo acumulado, el porcentaje total que ha avanzado. Ahora bien, de los 4.914.600 aún faltan por emplear 1.720.110. Teniendo este porcentaje, nosotros podemos calcular cuánto ingreso debería de haber ya registrado de forma acumulada. Tomamos los ingresos totales, lo multiplicamos por el 65% y nos dice que ya deberían de estar registrados 4.592.900. Pero lo que queremos registrar es solo lo que corresponde al año 2, entonces lo sacamos por diferencia. Si este debería ser el total de ingresos registrado y ya el año pasado habíamos registrado esta cantidad, a esto le restamos esta cantidad y nos da 2.230.400. Este sería el valor que tenemos que registrar al cierre del ejercicio 2. Como nos dicen que esto ya fue facturado, el hecho generador se constituye, el resto de condiciones también, procedemos al registro contable siguiente. Un registro X de fecha 31 de diciembre del 2022, vea que es el cierre del siguiente año. Como ya el anticipo se agotó completamente, todo esto se constituye en un derecho de cobro, porque el planteamiento decía que esto me lo iban a estar pagando en enero, una vez hubiéramos hecho el cálculo del avance correspondiente. Entonces aquí lo que se ha constituido es un derecho. Vamos a cargar las cuentas por cobrar su cuenta clientes con el total. Toma en consideración que este valor que hemos calculado aquí es sin IVA. Si multiplicamos esto por el 13% nos da un total de 2.520.352. Abonamos el IVA débito fiscal, en tanto que si ya se facturó, ya se constituye el hecho generador, entonces hay que reconocerlo. IVA débito fiscal 289.952. ¿Cómo surge el impuesto? Bueno, puede tomarlo de aquí dividido entre 1.13 por 0.13 para poder encontrar cuánto es la cantidad. O del ingreso que usted acaba de calcular en base al porcentaje por el 13% y le diría que es esta cantidad. Luego reconocemos los ingresos, porque ya que lo hemos podido determinar, se puede medir de forma fiable, tenemos el grado de terminación, etcétera, entonces el ingreso se genera, por lo tanto se contabiliza. Proviene de la actividad principal, es un ingreso ordinario, son servicios de construcción, que es la subcuenta basada en la naturaleza, por los 2.230.400, que es la cantidad que corresponde al segundo año. Tome en cuenta que no es el acumulado, estamos registrando solo del año, pero con lo que ya teníamos registrado el año pasado ya hemos contabilizado en total 4.592.900 dólares. Y ese sería el registro contable correspondiente al segundo año. De ahí en adelante se vuelve repetitivo el proceso. Por ejemplo, aquí está la matriz que corresponde al tercer periodo y nos dicen que el 20 de septiembre del 2023, ahí se finalizó la obra, habiendo incurrido, dicen, el resto de los costos que se habían estimado. Ya no hubo cambios en los costos, significa que solamente lo que hacía falta para completar los costos totales fue lo que se incurrió en ese año. Dice, facturando y recibiendo además el pago final en esta fecha. Es decir, que aquí ya no esperó hasta enero, sino que inmediatamente le pagaron. Habría que considerar ese cambio en la condición. Los ingresos para el tercer año siguen siendo lo mismo, no sufrieron cambios, los costos tampoco sufrieron cambios y los costos incurridos, como me están diciendo que aquí se completó, entonces significa que durante este año se incurrieron en 1.720.110, que sumado a lo que ya traíamos acumulado se completan los costos. Si yo divido esto entre esto me da el 100%. De manera que ahora ya pueden ser contabilizados la totalidad de los ingresos. Como ve, los 7.066.000. Porque si yo multiplico esto por el 100% me da 7.066.000. Ahora, no voy a registrar esto porque una parte ya está contabilizado. Por eso vamos a sacar solo el valor que corresponde al ejercicio. Si este era el valor ya acumulado registrado y esto es lo que debería de haber a esta fecha, a esto le restamos esto y me dice que tengo que registrar 2.473.100 dólares. Ahora bien, aquí viene el registro contable. Como nos advierten que aquí me hicieron el pago y además se facturó, el hecho generador se constituye y recibí efectivo y equivalente. Entonces el registro varía respecto a ese aspecto. 20 de septiembre de 2023, que es la fecha en la que se finalizó el contrato, cargamos efectivo y equivalente su cuenta banco, aquí hay un errorcito,
2.794.603. ¿Esa cantidad cómo surge? Si al ingreso le adiciono el IVA, ese es el total de recursos que voy a recibir. Luego abonamos el IVA débito fiscal calculado a partir del total del ingreso. Eso me da 321.503. Y voy a reconocer el ingreso ordinario siempre por ser de la actividad principal, servicios de construcción, los 2.473.100, que es el cálculo que me dio la matriz de comportamiento. Verifico las cuadraturas, pongo un concepto y con eso cerramos el ciclo. Sé que algunos pensarán, ¿por qué no contabilizamos los costos? Bueno, primero porque los costos normalmente se van registrando previo al reconocimiento del ingreso por tratarse de servicios. Y segundo, tampoco hemos registrado los cobros respectivos de los periodos anteriores porque eso se sobreentiende cómo hacerlo. Digamos que el interés principal aquí es poderles explicar a ustedes cómo hacer los cálculos de los porcentajes aplicando el método de los costos incurridos y cómo a partir de ello puedo contabilizar los ingresos que ya me he ganado, es decir, la parte que ya constituye devengo y que como consecuencia completa las condiciones necesarias para su contabilización. Digamos que esto que hemos visto aquí son las ideas que se utilizan normalmente para servicios de largo plazo y para contratos de construcción que son en esencia servicios de largo plazo. Espero que les sirva como una idea, como una ayuda y vamos a estar platicando sobre este tema y poniendo en perspectiva algunos otros aspectos importantes para entender cómo aplicar los métodos de grado de terminación. Quizás vale la pena aportar aquí como elemento final que si en vez de estar utilizando, por ejemplo, el método de los costos incurridos, utilizáramos inspección física, pues un inspector, o sea, un especialista, me dice la obra ha avanzado en un 40%. Con ese porcentaje que está sustentado por el especialista, yo calculo el 40% de los ingresos, que es lo que ya pudiera contabilizar, y a partir de ahí el procedimiento se repite. Tengo que evaluar si ya se constituye el hecho generador de IVA, si no se constituye, etcétera, para poder entender si debo de contabilizar el impuesto. En este último caso, por ejemplo, como el servicio ya fue prestado completamente, aunque no se hubiera facturado, el impuesto se hubiera causado, igual que por el pago. Entonces, todas esas condiciones se necesitan evaluar, digamos, en el desarrollo mismo del ejercicio para estar seguro que estoy haciendo un análisis apropiado, tanto desde la perspectiva técnica como desde la perspectiva fiscal. Y de esa manera poder lograr razonabilidad en el registro contable que estamos haciendo. Les dejo esto como idea, espero que sirva y cualquier cosa pues seguiremos platicando al respecto. Hasta la próxima.